Espero se encuentren muy bien. Yo me llamo Marco Arias Vargas. Ahí tienen 3 correos electrónicos en los cuales con mucho gusto les puedo contestar cualquier consulta que se venga del tema. Voy a hablar del tema del valor económico agregado, mejor conocido como el EVA. El EVA por sus siglas en inglés. El valor económico agregado sería el modo correcto. Voy a abordar la temática del EVA, que si bien es cierto, es un modelo financiero, un indicador financiero bastante complejo, que se ha utilizado en distintas compañías a nivel mundial con distintos fines, meramente el fin financiero o inclusive hasta con fines de incentivos empleados. Sin embargo, yo lo voy a ver desde un punto de vista más estratégico, más agregado, y lo voy a ver enfocado un poquito tal vez en conceptos de logística y cadena de suministros y administración de materiales. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena de suministros, uno de los indicadores financieros que ha estado en los últimos tal vez 2 décadas y que se ha implementado con éxito ha sido el valor económico agregado. Ahí está lo que sería el EVA. Conceptualmente, ¿cuáles son los objetivos normales financieros? Bueno, necesitamos incrementar el valor de la empresa, que sus acciones al fin y al cabo valgan más, aumentar las utilidades, definitivamente, sea más rentable la empresa, ojalá que el riesgo sea lo menor posible, que haya liquidez. Cuando digo riesgo, estoy hablando de riesgo financiero, pero indudablemente podríamos hablar en estos tiempos de todos los tipos de riesgos de la cadena de suministros. El concepto es el mismo, el concepto es operar eficientemente, rentablemente, con los menores riesgos posibles. O sea, operar rentablemente, ser rentables y ser resilientes a la misma vez. Eso es básicamente uno de los objetivos que se pudiesen, estratégicos, que se pudiesen poner en una compañía. Entonces, parto de una frase de Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración en términos generales. Drucker decía, mientras que un negocio u organización, ¿no? Tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos, como si tuviera una ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los recursos que devora. Mientras esto suceda, no crea riqueza, la destruye. El señor Peter Drucker. Peter Drucker, aquí lo que está a entender, lo que está diciendo es que usted puede en una organización dar utilidades. En el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados de su organización, usted puede dar utilidades. Pero a la larga, la plata, el capital que usted necesita para dar esas utilidades es tan grande que por otro lado, en otro estado financiero, en otro, no sé, en el balance de situación, para ser específico en este caso, nos puede estar dando que lo que usted necesitó invertir de capital es demasiado grande y aunque le da utilidad, no es suficiente. Entonces, usted puede estar destruyendo valor económico, aunque de utilidad. Vean qué interesante el indicador, por eso el indicador es muy fuerte. En resumen, en términos más prácticos, el EVA va a ser una combinación de lo que son la utilidad clásica, ventas menos costos, menos gastos, impuestos y utilidad. La utilidad clásica, cualquiera de los niveles de utilidad, la neta, la operativa, cualquiera, pero comparado contra el costo de capital que se requirió para llegar a esa utilidad. Y eso tiene que ver con lo que le cuesta la plata a la compañía, préstamos, ya sea de los socios, sea bancarios, lo que sea, combinados con la cantidad de activos operativos que al final tuvimos que utilizar y activos fijos también. Entonces, una tiene que ser mayor que la otra. La utilidad debería ser, la parte de utilidad debería ser mayor que esa parte de costo de capital para que esto dé un EVA positivo y por lo tanto la compañía esté agregando valor económico. Si no es así, la compañía estaría destruyendo valor económico. Entonces, algunas de las ventajas, se puede aplicar a cualquier industria, a cualquier organización, se puede aplicar por unidades de negocio, es muy interesante, y se integra mucho la perspectiva del accionista y la parte de riesgo. Hoy día, insisto, es un tema que está y debería estar, si no lo está, en la mente de cualquier estratega de cualquier organización, porque indudablemente nos han enseñado en las últimas décadas que el entorno macroeconómico puede darnos bastantes cambios disruptivos o eventos disruptivos que nos pueden dañar, digamos, todos nuestros planes. Principalmente nuestras cadenas de suministro,
que se vuelven muy vulnerables ya han sido demostradas ser muy vulnerables. Por lo tanto, todos podríamos hacerle metas al EVA, inclusive como si fuera una dirección aparte al EVA de la cadena de suministro, por ejemplo. Y eso sería bastante interesante. De hecho, gusta mucho en el tema de logística. El EVA, junto con otros indicadores financieros, también sirven, claro. Se puede comparar entre empresas. Eso sí, solo así nos aseguramos de que las cuentas que estemos tomando en consideración sean equivalentes, ¿verdad? Entonces, sí es comparable, pero claro, hay que hacer un trabajo previo. No es que el número así tal cual sale, lo puedo comparar con mi empresa. No, hay que investigar un poquito qué incluye y qué no incluye, porque hay ciertos criterios, ¿no? Como muchos indicadores. Pero en general es un indicador que, si bien es cierto, por detrás puede ser complejo, entenderlo es fácil. ¿Qué es lo que hace? Un tipo de utilidad a la cual le vamos a restar el costo de la plata que necesitamos para alcanzar dicha utilidad. Entonces, si el costo de la plata que necesitamos es mayor que la utilidad, destruimos valor y eleva el negativo. Si la utilidad es mayor, estamos generando valor económico. No es la utilidad neta, no es la utilidad bruta, normalmente aquí se utiliza una utilidad diferente. En inglés se llama el NOPAT, en español se le llama el UAI. Básicamente la utilidad antes de pagar los intereses y antes de pagar los impuestos. O sea, es una utilidad en la cual básicamente no hemos pagado deuda y no hemos pagado impuestos. Antes de intereses, pero después, después de impuestos. Después de impuestos. Entonces, antes de pagar la deuda, pero sí habiendo pagado los impuestos. Entonces, ven qué interesante. ¿Y por qué no la deuda? Bueno, porque la deuda es generada y la vamos a considerar en la parte del capital, no en esta parte. Entonces, por eso esto es una utilidad antes de intereses, después de impuestos. Una vez que tenemos eso, vamos a obtener ese valor contable de todos esos activos fijos y operativos que necesitamos para generar esa utilidad, ese UID. Lo necesitamos. Entonces, vamos a hacer ese estudio. Entonces, ahí en el valor contable nos vamos a encontrar pues el impacto que va a tener los inventarios, el impacto que va a tener los activos fijos, la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar y todas estas partes que están dentro de lo que andamos buscando. Luego necesitamos determinar el costo promedio ponderado de capital. Eso es básicamente cuánto nos cuesta la plata. Bueno, los accionistas nos prestan una plata a cierto costo. El banco nos presta otra plata a cierto costo. Y ahí hay escudo fiscal en el banco, en los accionistas no. Y también tenemos algunas otras fuentes de financiamiento que podríamos utilizar, definitivamente, dependiendo de la empresa, bonos, acciones, algunas otras cosas por ahí. En general, al fin y al cabo, necesitamos llevar un control de cuánto cuesta el dinero. Entonces, ese promedio de cuánto cuesta el dinero, promedio ponderado de cuánto cuesta el dinero, es lo que se conoce como el costo promedio ponderado del capital. CCPP en español o WACC, WACC en inglés. Entonces, el EVA como tal, simple y sencillamente, es agarrar esa utilidad antes de intereses, después de impuestos, y restarles la multiplicación de ese porcentaje, lo que me cuesta la plata, por ese valor de ese activo contable que mencioné hace un ratito. Entonces, si eso es positivo, el EVA es positivo y entonces estamos agregando valor económico. Si eso es negativo, estamos destruyendo valor económico. Y eso es lo importante. Entonces, esa utilidad después de impuestos, entonces, simple y sencillamente lo que estamos es aislándola de la estructura financiera. Por eso es antes de intereses, pero después de impuestos. Estamos pagando los impuestos, pero como si no existieran intereses. Entonces, no los estamos contemplando. Ese es este tipo de utilidad operativa o UID. No es exactamente la utilidad operativa clásica, pero es un tipo de utilidad operativa. ¿Cómo se calcula? Si ustedes lo ven ahí, en los estados financieros normalmente, en los estados de pérdidas y ganancias, estados de resultados, ustedes se van a encontrar la utilidad neta. A la utilidad neta, súmenle los gastos financieros. ¿Por qué? Porque la utilidad neta ya se los restamos. Entonces, sumen los gastos financieros. Si hubiese alguna utilidad extraordinaria, réstela. Y si hubiese pérdidas extraordinarias, súmela. O sea, en otras palabras, estamos aislándolo de cosas extraordinarias y también aislándolo de la parte de las obligaciones financieras. Eso es lo que se conoce como el UID, antes de intereses, después de impuestos. Tenemos eso y tomamos después los activos. Esa es la UID de la parte izquierda, digámoslo así, y al UID le vamos a restar la multiplicación de los activos por el costo promedio ponderado capital. Y esos activos operativos netos, que también tienen fijos, pero bueno, son el capital de trabajo de la operación más los fijos, los activos fijos, como estaba diciendo, y algunas inversiones en la corporación. Muy bien, ¿y cuánto le cuesta la plata a la compañía? El costo promedio ponderado de capital. El costo de nuestras obligaciones ponderados. Puedo tener distintas obligaciones,
cada una tasa diferente. Imagínense que tuviéramos plata prestada de 4 entidades financieras diferentes, todas a tasas distintas y plazos distintos. Bueno, tengo que ponderar eso para ver cuánto me cuesta la plata. Y además los accionistas pusieron plata, bueno, tengo que ponderarlo también y así sucesivamente con las distintas fuentes de financiamiento. Es el valor de la plata, lo que me cuesta. Y luego la rentabilidad propia del activo, simple y sencillamente lo que andamos buscando es, pues, que la plata que invertimos para obtener la utilidad no se coma esa utilidad, sino que más bien le aporte valor a esa utilidad, o sea, que rindan a una tasa mayor. Y bueno, entonces se habla también de costo de oportunidad. Está bien, el costo de oportunidad simple y sencillamente yo pudiese tener también el dinero invertido en otros activos, pero lo tengo en estos y entonces tienen que darme cierta rentabilidad porque si no hay costo de oportunidad, indudablemente. Costo promedio ponderado de capital, básicamente es un ponderado, como les decía antes, de cuando hay costo por el patrimonio, que es cuando los accionistas ponen un costo a su dinero, y ponderado con el costo de la deuda, ya sea con entidades financieras o con lo que sea, lo ponderamos. Se va ponderando, como les dije, la del patrimonio no tiene escudo fiscal, la de la deuda sí tiene escudo fiscal, bueno, eso es un manejo financiero. Y así como está en esta pantalla, es como se calcula el valor económico agregado, o el EVA, Economic Value Added en inglés. ¿Cómo es? Tomo las ventas, resto el costo de ventas, es lo normal de un estado de resultados, tengo una utilidad bruta, se le resta ciertos gastos, en este caso administración y ventas, para tener una utilidad operativa. Si fuéramos a seguir con el estado de resultados, tendríamos después otros ingresos, otros gastos, tendríamos una utilidad antes de impuestos, y dentro de esos otros gastos estarían los financieros, tendríamos una utilidad antes de impuestos, y después se restarían los impuestos y llegaríamos a una utilidad neta. Para llegar al EVA, llegamos a esta utilidad operativa de acá. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no hemos pagado la parte financiera. Pero sí le vamos a restar los impuestos. Entonces sí hay una resta de impuestos aquí que es importante tomar en consideración. Estos impuestos de acá se los estamos restando acá también. Entonces sí, tenemos esta utilidad. Este sería nuestro UID, lo quieren ver así. El UID, utilidad antes de intereses, después de impuestos. ¿Verdad? Este es nuestro UID. Por lo que en inglés, bueno, aquí se le puso otra, utilidad operativa después de impuestos. Está bien, es lo mismo. Y en inglés se conoce de hecho como el NOPAT. Bueno, eso es por si se encuentra en la terminología, estamos hablando de lo mismo. A esa utilidad, este tipo de utilidad operativa después de impuestos, se le debe restar la multiplicación del costo promedio ponderado de capital, que esto es un porcentaje, es este WACC que está aquí, lo que nos cuesta la plata, multiplicado por ese capital que ocupamos. Se resta el UID o el UID o el NOPAT menos ese costo promedio ponderado de capital, ya costeado el costo de capital, y bueno, el capital costeado, el costo promedio ponderado de capital, y obtenemos lo que se llama el valor económico agregado, que por supuesto tiene que ser mayor a cero. Si es mayor a cero, significa que nosotros como organización estamos generando valor económico, y si da menor a cero, significa que estamos destruyendo valor económico, y si da cero, significa que no estamos generando valor económico, aunque demos utilidades. Cuidado con eso. Y eso es lo que se conoce como el EVA. Hay muchas estrategias para generar valor. Yo puedo trabajar la parte de eficiencia como tal, procesos productivos, mix, precios, muchas cosas por ahí. Puedo trabajar el costo de capital. Como les decía, buscar un balance entre el costo de capital, buscar una estructura financiera que sea la correcta. Puedo andar buscando crecer de manera rentable. ¿En qué invierto? ¿En qué tipo de inversiones debo realizar para que la organización sea más rentable y demás? ¿Qué va? Y pues por supuesto administrar el capital. Entonces, la idea es esa, que yo pueda estar generando utilidades, pero no tener que estar destruyendo valor, invirtiendo demasiado capital. Entonces, eso es el concepto de la generación de valor económico a través de EVA. Hay indicadores clásicos financieros. El EVA viene a ser un indicador un poco diferente, en algunos casos más complejo, pero bastante completo, vamos a decirle así. Y por eso gusta también en aspectos de cadena de suministros, o de suministro, como le decía hace un rato. Y aquí ya vienen algunos ejemplos sencillos pero importantes. Vean un ejemplo de cálculo de Leo. Tengo esa utilidad operativa, 420 millones.
y los impuestos son del 35%. Entonces vamos a restarle a los 420 millones su 35%, hay que pagarle impuestos. Entonces dice que esa utilidad operativa, después de pagar los impuestos, es de 273 millones. A esos 273 millones nos dicen que para alcanzarlos necesitamos capital por 1.000 millones. Ahí tiene que haber inventarios, equipos, lo que sea. Capital por 1.000 millones. Pero que esa plata, esos 1.000 millones, nos cuestan realmente en promedio 22%. Entonces, claro, si tomamos 1.000 millones que teníamos en el capital y lo multiplicamos por el 22%, eso nos da 220 millones. A los 273 de utilidad le restamos 220 y nos da 53. Esto tiene un EVA positivo. Esto agrega valor económico. Esta es la situación que existe hoy en esta organización. Viendo más casos, bueno, formularla, otra forma de calcularla. Otro caso, vamos a decir, por ejemplo, que podemos incrementar la utilidad, o sea, la primera parte de la ecuación, en 20 millones, dice aquí, porque mejoramos los procesos. Ahí dice de manufactura, pero pueden ser de servicio. Mejoramos los procesos de nuestra organización y logramos tener una utilidad mayor, 20 millones más. Entonces, ahora tengo 273 más 20 millones. Y esos 273 más 20 millones, les tengo que restar los mismos 220 millones de antes de la parte del capital y ahora me da 73 millones. Claro, le agregué 20 a la utilidad, entonces a los 53 se transformaron en 73. Súper bien. O sea, la eficiencia en los procesos debería llevarnos a agregar valor económico en cualquier organización. Ese es el concepto. Otro efecto, crecimiento. Una inversión, en este caso de 200 millones, en un proyecto. Aparte, un proyecto totalmente aparte que genera 45 millones de utilidad. Entonces, claro, se devuelve a los 273. A los 273, que es utilidad, se le suman 45 millones. Claro, porque este proyecto da 45 millones. Pero a los 1.000 que tenía antes de capital, ahora tengo que sumarles 200, que es lo que este proyecto me cuesta. Por eso ahora estoy trabajando con 1.200, lo que está acá. Entonces, 1.200 por punto 22, se lo resto a lo que tengo acá de 318 y me da 54 millones. Positivo, eleva, agrega valor. Así es como se pueden tomar también decisiones si invierto o no invierto en ciertos proyectos. O racionalizar. ¿Qué tal si yo necesito bajar el nivel de inventario? En cualquier organización el nivel de inventario normalmente es complicado de manejar y normalmente es muy caro. Entonces se transforma en algo estratégico inclusive, porque nos puede hacer nos puede llegar al éxito, nos puede llevar también a una derrota financiera, una quiebra o algo por el estilo si tenemos demasiado. Y si tenemos muy poquito también, ¿verdad? Entonces hay que tener las cantidades correctas, lo cual es todo un arte y una ciencia alcanzarlo. Pero bueno, es importante. Vamos a asumir este caso donde se logra bajar el nivel del inventario. Se logra bajar el nivel del inventario dice que en 100 millones. Perfecto, se implementó un programa, etcétera, etcétera. De eficiencia, no tiene que ser justo tiempo, ni nada. Cualquier programa que mejore eficiencia. Entonces, claro, ahora el inventario va directo al capital. Entonces, a los 1.000 que yo tenía, le resto 100 y entonces por eso me da ahora 900 millones. Claro, 273, pero ahora aquí ya es un número muy distinto. Entonces, ahora me da 75 millones. Súper bien, me está dándole. Y así sucesivamente. Ese es el concepto de que yo puedo hacer distintas cosas. Por ejemplo, eliminar una división completa, que definitivamente, una categoría completa que definitivamente no me está dando buenos resultados. Vean, pierdo 24 millones en este negocio a nivel de utilidad. Pierdo 24 millones. Bueno, pero liberaría fondos, o sea, que tengo invertidos en esa división por 150 millones. Entonces está bien, a esos 273 le resto 24, me quedan 249. ¿Es menor? Sí. Pero a lo que yo tenía aquí, que eran 1.000, le resto 150, me quedan 850 por el 22%. El total me da 62. Ok, ustedes tomarán esa decisión. Muy interesante, ¿no? Y por eso el EVA se puede utilizar mucho en operaciones de administración de recursos materiales. Se puede hacer por departamento, se puede hacer total compañía, se puede utilizar hasta para dar incentivos en las empresas o como objetivo de un plan estratégico. Eso es lo que se conoce como el
Espero les sirva esta presentación. Muchas gracias.